Le agregamos a la clase, bueno, ya tenemos el frame, lo único que funciona del frame es el spinner. ¿Sí, va? Aquí bueno, ya tenemos esto, no falta pues, los aleatorios y calcular. Bueno, también a la clase le agregamos dos métodos, un constructor y el método de la suma. Si nos vamos aquí a la clase horario, este constructor, ya ven que tenemos tres, el de default, el parametrizado, el de copia, y le agregamos un cuarto constructor que nos permite crear un objeto a través de un total de segundos. Llega el total de segundos y distribuye en horas, minutos y segundos para crear el objeto. Y ese lo aprovechamos en el método que suma dos horarios. En lugar de hacer todo esto que hace el método resta, pues se redujo nada más a... aquí se van a sumar dis más h, entonces se le piden los segundos totales a dis, se le suman los segundos totales de h, y a esa suma se le manda al cuarto constructor y crea el nuevo horario. Entonces ahí se simplificó bastante lo que es la suma de horarios. Bueno, vamos a empezar a continuar con el frame, codificando ahora el botón de aleatorios. Entonces, vamos a generar datos aleatorios, los nombres y horario de entrada y de salida. Bueno, los nombres, claro que para eso necesitamos un objeto de la clase random. Lo vamos a crear aquí. Pero en especial para los nombres, en particular para los nombres, ahí tenemos ya una clase que nos genera nombres, entonces la vamos a reutilizar. Me voy a referir a la aplicación, perdón, sí, a la aplicación de lista liquidación empresa, ¿sí? A liquidación empresa. Aquí tenemos una clase que generamos en donde le podemos pedir nombres aleatorios. Están nombres. Y entonces, pues la vamos a aprovechar. Voy a copiar esta clase, nombres, le doy un copy, me voy al proyecto actual y en el paquete le digo que pegue con refactor. ¿Qué es el refactor? No solo me copia, si nada más le dijera que lo pasara, pues lo va a copiar tal cual. Pero el refactor lo que hace es acoplar ese archivo en el paquete correspondiente al proyecto. Entonces es una copia, pues no tan directa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a decirle que haga el refactor. Y vemos que aquí ya nos está, ubicó la clase nombres dentro del paquete de lista de asistencia. Bueno, entonces ya lo podemos reutilizar. Así es que me voy a ir al frame y mediante un ciclo vamos a recorrer todos los renglones del frame. ¿Cuántos renglones? Perdón, del JTable. ¿Cuántos renglones tiene el JTable? Pues se lo pedimos al método getDrawFront. Lo podemos hacer a través del JTable o a través de su modelo. Recordemos que el modelo es una referencia que es atributo del frame, por lo tanto aquí creamos la referencia nula, la declaramos y aquí le asignamos un objeto a través de la referencia que nos regresa el método getModel. Y entonces podemos usarlo también a través del modelo. Vamos a decirle modelo getDrawCount y así va. Bueno, en la columna 0 va el nombre y pues ahí es donde vamos a aprovechar nuestra clase nombres. Le vamos a decir que ponga con el setValue en el renglón R columna 0, va a poner un nombre, lo vamos a tomar de la clase nombres. No es necesario que creemos un objeto de esa clase porque sus métodos son estáticos, si lo recordamos. Cuando los métodos son estáticos, quiere decir que se pueden acceder directamente a través de la clase y no de tener que crear un objeto. Es exactamente lo que sucede con la clase mat. Mat tiene puros métodos estáticos y los accedemos a través de la propia clase. mat.sqrtm es lo mismo que estamos haciendo con esto. Entonces, vamos a decirle que de nombres me pongo un nombre completo.
Bueno, ya con esto me generaría aquí los nombres. Creo que le puse demasiado espacio. Lo voy a ajustar un poco. Ahí a la columna del nombre, ¿sí? Lo voy a modificar aquí. Le había puesto 250. Voy a poner 200. Digo, para que no ocupe espacio de más. Y el tiempo trabajado le voy a poner un poco más de 120, le voy a poner. Lo que diga default, pues se va a repartir entre las columnas que diga default, se va a repartir el resto del ancho del JTable. Estoy reservando 200 píxeles para el nombre del empleado y 120 para el tiempo trabajado. Y el resto se lo van a dividir entre las otras columnas. Muy bien, entonces aquí ya debe quedar un poco más apropiado el ancho de la columna. Ahí está, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a generar datos aleatorios sobre el tiempo de entrada, el horario de entrada y el horario de salida. Siempre, bueno, cuando se generan datos aleatorios hay que procurar que no sean tan disparatados o sean tan, digamos, tan absurdos, ¿verdad? Digamos que la hora de entrada la vamos a ubicar más o menos en un horario, pues no podemos generalizar, pero sí un horario que sea común, un horario de entrada común. Una hora de entrada a un trabajo, ¿cuál sería más o menos? La hora de entrada a un trabajo. A las 8 horas, ¿verdad? Entonces, la hora de entrada, esta columna, vamos a ponerle números entre 8 y 10, ¿sí? Para que sea variado. En cambio, los minutos y segundos aquí está muy claro. Deben ser números entre 0 y 59. No se puede pasar de 59. Y la hora de salida, pues si empezamos a las 8, si son 8 horas de trabajo, sería a las 16 horas. ¿Sí? Y siguiendo la misma idea, pues que fuera entre 16 y 18 horas, o sea, entre las 4 y las 6 de la tarde. Y también minutos y segundos de salida, pues serían entre 0 y 59. Ok, entonces vamos a generar esos datos aleatorios. Le vamos a decir, este sería el horario de entrada. Entonces, al modelo le vamos a asignar un valor a la columna 1, ahí va la hora de entrada. Le vamos a decir que nos genere un número aleatorio. Voy a tomar esta versión entre 10, entre 8, quiero que se hagan números entre 8 y 10. Entonces aquí va a ser 8 y 11. Sabemos que el primer valor lo toma inclusive y el último es uno antes que ese. Entonces aquí va a generar números entre 8 y 10. Aquí este sería la hora de entrada. Vamos a asignar ahora minutos y segundos de la entrada. Entonces aquí serían los minutos y acá los segundos. Y los vamos a ubicar en la columna 2 y en la columna 3. ¿Sí? Y entonces, nada más vamos a cambiar el rango. Aquí le voy a pasar nada más un parámetro, el 60. Quiere decir que me va a generar, cuando ponemos un solo parámetro, genera valores entre 0 y el valor que está ahí menos 1. Entonces acá también voy a hacer lo mismo. Los minutos y los segundos no se deben pasar de 59. Y bueno, entonces ahora vamos a generar el horario de salida. El horario de salida va a cambiar, dijimos que va a ser entre las 16 y 18 horas, entonces aquí le voy a poner 19. Entre las 4 y las 6 de la tarde. Y los minutos y segundos sí van de 0 a 59. Hay que cambiarle aquí las columnas porque ahora son de salida. Van en la 4, 5 y 6. Ese es el horario de salida.
El tiempo trabajado, pues es el que vamos a calcular. Ahí no debemos generar datos aleatorios. Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Sería, ahí está, todos deben entrar entre las 8 y las 10 de la mañana y deben salir entre las 4 y las 6 de la tarde. Y ya son con sus minutos y sus segundos. Bueno, y este comentario lo he hecho muchas veces, que en los proyectos a veces cuando se trata de calcular, me toman los datos directamente de aquí, hacen todos los cálculos, en este caso hacen todas las conversiones necesarias, convierten a minutos, a segundos. O sea, el detalle o la complejidad de la operación la hacen en el botón. Y realmente, pues eso ya lo sabe hacer la clase. En el botón no debo hacer ninguna conversión de minutos, de horas, nada. Todo eso lo sabe hacer la clase a través de sus métodos, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que seguiría es el botón calcular. El botón calcular, vamos a planear qué es lo que tendría que hacer. Recorrería cada renglón del JTable. Cada renglón representa un empleado, ¿sí? Y del empleado, bueno, el nombre, pues ahorita no es muy importante en cuanto al cálculo. Vamos a tomar estos tres datos para crear un objeto de la clase horario. Va a ser nuestro horario de entrada. Y luego, otra, aquí ya no coincidió, ¿verdad? Ahorita lo muevo. Luego, con estos otros tres, vamos a crear un segundo objeto de la clase horario que va a ser el horario de salida. Y el tiempo trabajado, simplemente vamos a hacer una resta de la salida menos la entrada, sin hacer ninguna otra conversión. El método resta es el que se va a encargar de todo eso. Y vamos a poner el tiempo trabajado aquí. Y eso lo vamos a hacer con cada uno de los renglones, o sea, con cada uno de los empleados. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Dejen acomodar un poquito porque quedó entrada, salida. Muy bien, entonces vamos ahora al botón calcular. Vamos a recorrer todos los renglones del JTable. Entonces, otra vez, desde 0 hasta el total de renglones, modelo GetRowCo. Y va de 1 en 1. Fíjense, vamos a crear un objeto de la clase en horario para guardar el horario de entrada y otro objeto de la clase horario para guardar el horario de salida. Ahora, como ya lo hemos visto en otros ejercicios, al momento de calcular no es necesario guardar cada objeto por separado. Cada renglón, su objeto de entrada y salida, no es necesario guardarlo porque únicamente lo ocupamos cuando hacemos el cálculo, en este caso del tiempo trabajado, y ponemos el resultado, y esos objetos ya no los volvemos a usar. Entonces, eso quiere decir que no conviene crear un objeto cada vez que da la vuelta el ciclo, o sea, en cada renglón del JTable. Mejor creamos un objeto de entrada al principio acá y lo reutilizamos dentro del ciclo. Entonces vamos a crear un objeto horario, le voy a poner end, y realmente no importa qué valores tengan horas, minutos y segundos en este caso, porque esos datos los vamos a sustituir por los que tenga cada renglón del JTable. Entonces vamos a crear el objeto, digamos con el constructor por default, ¿verdad? Aquí tendría horas, minutos y segundos en 0. Entonces sería, no importa, en este caso, qué valores tengan horas, minutos y segundos. Como no importa, pues creo que lo más práctico es ponerlos en 0. Bueno, se los digo porque yo voy a crear el horario de salida. Y aquí le voy a poner cualquier horario. 3 horas con 43 minutos con 18 segundos, por ejemplo. Aquí tampoco, no importa. Estoy exagerando nada más para
hacer énfasis en que los valores que tenga ahorita, los atributos de esos dos objetos, cuando entremos al ciclo los vamos a sustituir, así es que por eso no interesaría qué valores tendría. Bueno, entonces vamos a decirle aquí. La entrada, aunque aquí cuando creamos el objeto trae 0, 0 y 0. Bueno, ahora vamos a sustituir, a actualizar el horario, las horas de entrada. Aquí sería set horas y vamos a decirle que tome del modelo. Las horas están en la columna 1, la hora de entrada. Get value de renglón R columna 1. Nada más que aquí pues sabemos que el get value me regresa un object, por eso me está marcando error. Yo necesito pasarle un entero. Set horas me pide un entero. Vamos a convertir esto a entero. ParseInt me pide una cadena. Aquí. Y nosotros le estamos pasando un object. Por eso me está marcando error. Entonces vamos a convertir el object a cadena. En realidad, bueno, no estamos convirtiendo el object, sino que lo que nos regresa el object, el get value, que es un object, lo estamos convirtiendo a cadena y eso es lo que le estamos pasando al método set horas de este objeto. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo con minutos y segundos. Aquí sería, ¿qué cambiaríamos? Bueno, los métodos, ¿no? Minutos, y acá ¿qué sería? Segundos. ¿Sí? ¿Qué le vamos a cambiar aquí? Como que nadie está en clase. ¿Qué le vamos a cambiar? ¿A qué le vamos a poner aquí? 2 y 3, ¿va? Y eso, con eso estamos actualizando los datos del objeto entrada. Vamos a actualizar ahora los de salida. Entonces aquí sería, bueno, voy a actualizar el objeto ahora de salida, salida y salida. ¿Qué le voy a cambiar? Otra vez las columnas, que sería el 4, el 5 y el 6. Así es que no, pues no importa con qué valores se crearon esos objetos, aquí siempre cada vuelta se van a actualizar los datos de ese objeto. Y está bien porque no necesitamos guardar, o sea, cuando la R valga 0 va a tomar horario de entrada y salida del primer empleado. Cuando dé la vuelta va a tomar los del segundo empleado y se van a borrar los del primero. Pero no interesa porque una vez que tenemos esos datos vamos a calcular el tiempo trabajado. Aquí le diríamos tiempo trabajado, bueno, un horario, le voy a poner tiempo trabajado así. Y le vamos a decir al horario de salida que reste el horario de entrada. ¿Sí? Y ya, como ya hicimos la operación y el resultado lo vamos a poner en la siguiente columna, pues ya, aunque se pierdan a la siguiente vuelta, pues ya no interesaría. Cosa distinta cuando ordenemos, ahí sí tenemos que guardar cada objeto individualmente. Bueno, entonces podríamos inclusive declarar una referencia aquí fuera, lo voy a hacer, horario, tiempo trabajado. Así como lo tenemos aquí, cada vuelta que da, creamos una referencia nueva. Pero si lo hacemos de esta manera, aquí, estoy creando la referencia tiempo trabajado y la vamos a actualizar simplemente en cada vuelta para usar una sola referencia. ¿Sí? Entonces aquí no es necesario crear el objeto. Porque a esta referencia le vamos a asignar el objeto a través del resultado de una resta. Y ahí es donde se le va a asignar el objeto. Aquí no es necesario asignarle un objeto. Ok, bueno, vean la diferencia entre entrada, salida y tiempo trabajado. Aquí sí es necesario crear el objeto porque acá lo vamos a actualizar. Y acá no es necesario crear el objeto porque aquí se lo vamos a asignar. Bueno, ese tiempo trabajado
lo tenemos que reflejar en la columna que sigue. Entonces el modelo set value, ya ven que para el tiempo trabajado solo tenemos una columna, ¿sí? Porque pues podemos recurrir al toString para que nos muestre horas, minutos y segundos. En cambio, la entrada de datos, esa sí tiene que ser en columnas separadas. Bueno, entonces vamos a decirle aquí que ponga en la columna 7, es la última columna, que ponga el tiempo trabajado. Nos hemos dado cuenta a través de los ejercicios que el set value recibe en su primer parámetro, que es el valor que se va a poner en esa posición del JTable. Aquí recibe cualquier tipo de dato. Acá, por ejemplo, le asignamos enteros, ¿sí? Acá le estamos asignando una cadena y no estamos haciendo ninguna conversión. Acá también estamos, ahora estamos asignando un objeto de la clase horario y tampoco necesitamos hacer ninguna conversión. Cuando es tipo object, le podemos asignar cualquier tipo de dato. ¿Y por qué es tipo object? Pues recordemos que las columnas todas son de tipo object, aunque nosotros le podríamos cambiar el tipo. Pero si se fijan, son puros tipos de objetos. No hay tipos primitivos aquí. Maneja puros objetos. Bueno, pero yo cuando la primera vez que configuramos el JTable, yo les dije que siempre iba a conservar aquí como object para repasar muchos conceptos que vamos a ir viendo. Bueno, entonces, ahora, si yo no tengo que hacer aquí ninguna conversión, ¿qué es lo que me va a mostrar de ese objeto? Yo estoy poniendo ahí un objeto de la clase horario, el tiempo trabajado. Bueno, aquí el JTable sabe que para representar lo que le llega aquí, como todos son objetos lo que le llega, va a mandar llamar el toString para mostrarlo en el JTable. Y vamos a verificarlo aquí. Miren, le damos aleatorios calcular. Y aquí nos está mostrando, esto lo que estamos viendo aquí, es precisamente el tiempo trabajado. Y vean cómo nos muestra, por ejemplo, Laura Hernández trabajó, bueno, suponiendo que en teoría todo el tiempo que estuvo en la empresa lo trabajó, ¿verdad? Trabajó 9 horas 32 minutos. Todos deben andar entre 5 y 9, 9 horas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Luis García tiene nada más 5 horas 32 minutos? Ah, pues porque llegó bien tarde, a las 10:43, y se fue temprano a las 16:15. ¿Y quién es el que trabajó más aquí? Juan Méndez. Ah, porque llegó a las 8:08 y se fue hasta las 18:21. Pero sí, insisto en este comentario. En el botón calcular no hemos hecho ninguna conversión de horas, minutos y segundos, porque eso lo sabe hacer el método REST de la clase horario. Bueno, ahora, lo que nos falta aquí, es el tiempo total. Y aquí es donde también a veces en los proyectos pues no aprovechan lo que es la clase, lo que hace la clase. Dice, no, pues para calcular el tiempo total sumo todos los segundos y luego los convierto a minutos, luego sumo todos los minutos, le agrego los minutos y luego sumo todas las horas. No hay que hacer nada de eso porque lo sabe hacer nuestro método suma. Lo que vamos a hacer nosotros es este tiempo trabajado lo vamos a ir acumulando en un objeto. Pero lo va a ir acumulando uno por uno, no va a ser una suma de todo. No lo va a hacer así de golpe. No, va a tomar este tiempo trabajado y lo va a acumular a un objeto que va a sumar. Y luego se va al segundo renglón y toma este tiempo trabajado y se lo va a acumular al que ya tiene. O sea, lo va a ir haciendo uno por uno. Pero en cada suma, o sea, vamos a usar el método suma, en cada suma solito va a ajustar horas, minutos y segundos, solito, no tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, entonces vamos a
a reflejarlo acá. Vamos a crear un objeto para acumular la suma del tiempo trabajado. Le vamos a poner tiempo total. Este sí debe crearse con 000, porque es como cuando acumulamos una suma de números, así de dobles o de enteros. Creamos una variable que se llame suma o algo así y la empezamos en 0 para luego irle acumulando los valores. Aquí es lo mismo. Vamos a crear un objeto horario que tiene que empezar en 000, porque ahí le vamos a ir acumulando los demás horarios. Entonces aquí sí tengo que new horario. Acá arriba fue opcional crearlo con un constructor o con otro. Aquí no, aquí sí debe iniciar con horas, minutos y segundos en 0. ¿Sí? Por eso tiene que ser con este constructor. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer acá? Tiempo total va a empezar en 0 y cada tiempo trabajado se lo vamos a ir sumando. Entonces aquí le vamos a decir que el tiempo total nuevo es el tiempo total anterior. Cada vuelta pues va a ir incrementando y le vamos a sumar, con el método suma, le vamos a sumar el tiempo trabajado. Así. No tenemos que hacer ninguna conversión ni nada. Todo lo sabe hacer la clase horario. Y entonces, ya nada más aquí, cuando sale del ciclo, vamos a mostrar el tiempo total. Y no es que me vaya a sumar todos los segundos y me dé 2000 segundos o 500 minutos, no. En cada suma va a ir ajustando que no se pasen los minutos de 59 ni los segundos. Entonces aquí le decimos JLEI total, así se llamó la etiqueta donde va el total, setText, y aquí vamos a poner el tiempo total. Nada más que aquí no ocurre lo mismo que en el JTable, ¿verdad? El JTable me acepta cualquier tipo de dato, porque lo que recibe es tipo object. Luego vamos a ver por qué el tipo object acepta cualquier tipo de dato. Pero acá el setText, pues no, me dice, no, me tienes que pasar una cadena. Y yo le estoy pasando un horario. Bueno, hay que convertir esto a cadena. Puede ser a través del método toString, lo llamamos explícitamente, o como lo hacemos regularmente. Le agregamos una cadena nula y solito va a mandar llamar el método toString. Bueno, entonces vamos a ver ahí qué resulta. Debes poner la suma de las horas. Las horas sí pueden ser muchas, pero los minutos y los segundos nunca deben pasar de 59. A ver, entonces aquí. Y aquí entonces tenemos el tiempo total. Vean cómo. Ya cuando les encargue el proyecto, que yo creo que ya sale muy rápido, ya va a salir próximamente. Luego, suponiendo que este fuera el proyecto, me van a decir, oiga, pero aquí dice 16 segundos y sumamos los segundos y pues no da 16. ¿Por qué no da 16? Si yo sumo los segundos. Pues porque en cada sumita que vas, cuando suma este más ahí lo pasa a minutos. Y luego lleva un parcial y le suma o sea, siempre va haciendo el ajuste, siempre, en cada suma que va haciendo. De tal manera, pues que aquí, si nosotros sumamos todo esto manualmente, nos va a dar un montón de segundos, pero tendríamos que convertir esos segundos a minutos y lo que sobrarían son los 16 segundos. Y luego esos minutos se los agregaremos a la suma de estos minutos y esa suma lo tendremos que convertir a horas y lo que sobre serán los 51 minutos. Y ahora sí, las horas que dé, pues es aquí la suma. No estamos considerando días, ¿verdad? Bueno, entonces, en total todos trabajaron 57 horas, 51 minutos con 16 segundos. Ahora, hasta ahí quedó lo que es lo básico, lo que nos pidió el usuario. Una lista con el tiempo trabajado de un grupo de empleados. Eso ya está. Pero, pues, como les decía, el usuario nunca descansa y no va a estar conforme hasta ahí, ¿verdad?
Simplemente, si por ejemplo ahí yo les digo, ¿cuál es el empleado que trabajó más? ¿Cómo le haríamos? ¿Quién es? ¿Patricia? Patricia dice que trabajó 9 horas, 4 minutos y 28 segundos. ¿Y quién trabajó menos? ¿Quién? ¿Quién trabajó menos? María. ¿María? ¿María? ¿Dónde está María? Que no la encuentro. María López López, 6 horas, 8 minutos, 28 segundos. Sí, ¿verdad? Es la que trabajó menos. O sea, no es tan fácil verlo. Sería mucho más fácil si hiciéramos qué. Si lo ordenáramos. Entonces el usuario me decía, oye, es que así está muy difícil leer la información. Quiero que me la ordenes por tiempo trabajado. No va, esto que estamos viendo aquí es una cadena. O sea, porque es el toString de cada horario, tiempo trabajado. Pero obviamente no vamos a ordenar esa cadena. Lo que tenemos que hacer es ordenar el tiempo trabajado, sus horas o minutos y sus segundos. Ahora, si nosotros ordenamos esto de menor a mayor tiempo trabajado, pues va a aparecer al principio María López López, pero no puedo ordenar simplemente la columna y olvidarme de los demás datos. Yo tengo que, si este va a quedar al principio, debe irse con el nombre, con su horario de entrada y su horario de salida, para que la información sea consistente. Entonces aquí también, en el proyecto varios lo que hicieron fue tomar toda la información de ahí. Algunos nada más ordenaron esto, y otros sí ordenaron todo, pero tomando la información directamente del JTable. Y aunque sea correcto, no es la idea. Ahí se decía claramente que se tenía que ordenar un arreglo de objetos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, cada renglón representa un empleado. Entonces, vamos a hacer el ordenamiento de 3 formas. ¿Sí? De 3 formas. Vamos a ver esas formas. Lo voy a dejar por aquí, por lo que se ofrezca. Y por acá debo tener, ahí está, ¿sí? ¿Qué caray? Bueno, dice aquí, se hará el ordenamiento del tiempo trabajado. Luego les voy a compartir este documento. Se hará el ordenamiento del tiempo trabajado de 3 formas. Ojo, porque en el proyecto a algunos les va a tocar una de las 3 formas. Bueno, a todos les va a tocar una de las 3 formas, ¿sí? Bueno, vamos a ver la primera opción. Con un arreglo de empleados en el frame de la aplicación. Cada renglón, cuando yo les preguntaba, cuando vimos el enunciado, ¿cuáles serían los objetos? Y algunos me dijeron, pues un empleado. Les dije, sí, puede ser un empleado, pero un poquito después. El objeto principal o básico sería el horario. ¿Sí? Porque con el horario podemos hacer sumas y restas. Pero luego, ya en este caso, pues vamos a agrupar los datos de un empleado, que son los que están en un renglón. ¿Qué datos tiene un empleado? A ver. ¿Qué datos tendría? Es la abstracción que tendríamos que hacer. Ahí está el acordeón abajo. Pues de un empleado tenemos el nombre, su horario de entrada y su horario de salida. Son 3 datos, aunque pues el horario de entrada se forma de 3 enteros, ¿verdad? Pero en realidad, haciendo la abstracción del empleado, pues nada más tiene 3 datos. El tiempo trabajado no es un dato, es un cálculo. Por eso no es un atributo. Ahí en el proyecto, ese fue un error muy común, de que me ponían como atributo el dato que iban a calcular. No, el dato que se va a calcular tiene que ser un método, no un atributo. Entonces, nuestra clase quedaría más o menos así. ¿Sí? Una clase empleado que va a tener 3 datos. El nombre es un string y va a tener su horario de entrada y su horario de salida. Y lo que se va a calcular del empleado es el tiempo trabajado. Ese es un método que sí me va a regresar un horario.
¿Cómo se va a calcular el tiempo trabajado? ¿Por qué no tiene parámetros? Porque el tiempo trabajado se va a calcular restándole a la salida, al horario de salida, le voy a restar el horario de entrada, eso me va a regresar un horario y ese va a ser el tiempo trabajado. ¿Sí? Bueno, entonces dice aquí, vamos a crear un arreglo de empleados, pero necesitamos primero crear la clase de empleado. Entonces dice, por cada renglón del JTable corresponderá a un objeto de la clase empleado. Se creará un arreglo de objetos empleado y se aplicará el algoritmo de ordenamiento que ya vimos. ¿Sí? Y ya cuando esté ordenado, regresamos la información al JTable. Es decir, no es resolver el proyecto como sea, sino es aplicando lo que estamos viendo. Yo insisto mucho en eso porque supone estamos aprendiendo o conociendo orientado a objetos, no resolverlo de cualquier manera. Bueno, entonces vamos a crear nuestra clase empleado. Vamos a poner por aquí. Bueno, el diagrama lo tengo por acá a la mano. Ahí está el diagrama. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces, pues vamos a... ¿Dónde quedó? Ahí se ve. Vamos a crear la clase empleado. Aquí en el paquete, ¿verdad? Nueva Java Class. Sería empleado. Va a requerir, o sea, va a tener 3 atributos, aquí están. Son privados, Private, string, el nombre. Y luego, private, horario, entrada. Un empleado va a tener como datos su nombre, su horario de entrada, es un objeto de la clase horario, y su horario de salida. Entonces, aquí sería private. Muy bien. Luego, pues vamos a agregarle constructores. Un constructor de default sin parámetros y por lo tanto nosotros le tenemos que asignar valores a los atributos. El nombre, no sé, lo voy a poner así como no identificado, por ejemplo. Y luego, la entrada es un objeto, no le puedo poner un 0, porque pues no es tipo entero ni doble. Le puedo poner un nulo, ¿sí? O también le puedo poner un objeto por default, es lo que voy a hacer. Y la salida también un objeto de la clase hora. Muy bien. Voy a agregar un segundo constructor que sería el parametrizado. Vamos a insertar constructor parametrizado. Ahí tenemos ya nuestro segundo constructor. Le voy a agregar los métodos getSet, getter y setter. De los 3 atributos ya están encapsulados y ahí están, ¿verdad? Vemos como, por ejemplo, el método getEntrada me regresa un objeto de la clase horario, una referencia. Y el método setEntrada recibe como parámetro una referencia de un horario. Muy bien, entonces nos faltan agregar 2 métodos, sería el toString y el método de tiempo trabajado. Entonces vamos a decirle aquí el toString y aquí voy a ponerlo de esta manera que nos muestre el nombre más pues unos espacios aquí entrada. Voy a poner una flechita así.
entrada más, y luego voy a poner aquí una salida. Así lo voy a dejar. Es el método toString. Nos va a salir el nombre y luego su horario de entrada y después su horario de salida. Y el tiempo trabajado. Este es un método. Recordando, los métodos pues son públicos. Este me va a regresar un horario. Este método lo que va a hacer es tomar el horario de salida, le va a restar el horario de entrada. Y obviamente el resultado pues es un horario. Entonces, horario. Tiempo trabajado. No recibe parámetros porque con lo que va a calcular lo va a tomar de los atributos. Entonces sería, va a regresar del horario de salida, va a restar, el método resta, el horario de entrada. Sabemos que este método resta regresa un horario, lo cual es compatible con esto que va a regresar el método tiempo trabajado. Bueno, entonces ya está el método. Vamos a empezar a ver hasta dónde alcanzamos. Caray, ya. Bueno, me voy a ir al método, más bien al botón, al botón. Por cierto, pues no lo he agregado. Voy a agregar un botón, ¿sí? Un botón, lo voy a duplicar. Y aquí va a ser para ordenar. Ordenar. Le cambio el nombre. Muy bien, entonces, a ver, lo vamos a hacer así muy rápido. No todo el botón, al menos lo primero. Botón ordenado. Vamos a crear el arreglo de empleado, ¿sí? Empleado. Le voy a poner como nombre, es un arreglo. Tarjeta igual a new empleado. ¿De qué tamaño va a ser? El arreglo va a ser del mismo número de renglones o empleados que está en el JTable. Entonces le vamos a pedir al modelo que nos diga cuántos renglones tiene. Recordando que ese arreglo no tiene objetos, tiene lugar para los objetos. Nada más estamos reservando espacio para poner objetos. Es como si dijéramos, mi empresa va a tener 10 empleados, pero todavía no los tengo. Ahora vamos a recorrer el JTable para crear un empleado de cada renglón y ponérselo en el arreglo. Bueno, que al cabo gran parte del código ya lo tenemos. Vamos a recorrer, me voy a tomar esto, que está aquí. Ese es el ciclo que está en el otro botón, en el botón calcular. Y lo voy a pegar aquí. Bueno, va a marcar varios errores. Ahora sí necesitamos que cada horario de entrada y salida se genere en un objeto nuevo. No es como lo hicimos en el botón calcular, que reciclamos estos dos objetos. Nada más les cambiamos sus valores. Acá no. Sí tenemos que crear un objeto por cada empleado. Entonces, eso lo vamos a poner aquí. Vamos a decir horario es igual a un nuevo horario. ¿Sí? Y la salida también tenemos que crear un objeto nuevo en cada vuelta. Horario salida es igual a new. Así. Bueno, esto no me sirve. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Creamos un objeto horario para la entrada y un objeto horario para... Cada vuelta son dos objetos nuevos, ¿sí? Y entonces, ya con esto podemos crear un objeto empleado para ponerlo en el arreglo. La posición en el arreglo va a coincidir con los renglones del JTable.
la posición 0 del arreglo le va a corresponder el empleado que está en el renglón 0. Entonces, podemos crear el objeto empleado en una referencia y luego la referencia guardarla en el arreglo. O podemos crear directamente el objeto dentro del arreglo. Entonces vamos a hacer eso. Le vamos a decir tarjeta subíndice R es igual. Le vamos a asignar un objeto empleado, uno nuevo. New empleado. Y aquí le vamos a pasar su nombre, su horario de entrada, su horario de salida. Son 3 parámetros. Vamos a usar el constructor parametrizado. La entrada y la salida ya la tenemos ahí en los dos objetos. Aquí está el objeto de entrada. Lo que me falta es el nombre aquí. Falta el nombre. El nombre lo vamos a tomar de la posición de la columna 0. Entonces le diríamos modelo get value del renglón R columna 0. Pero obviamente que esto me marca error porque yo le estoy pasando, el get value me regresa un object. Cuando ponemos algo en el value object, no tengo que hacer ninguna conversión, como ya lo vimos. Pero cuando nos regrese el object, pues ahí sí tenemos que hacer una conversión porque este constructor me está pidiendo una cadena. El nombre del empleado es una cadena. Pues vamos a convertir este a cadena. Entonces quedaría así. Cuando creamos el arreglo, acá arriba, en este punto, si vamos a poner que, como aquí que tiene 8 renglones, quiere decir que aquí estamos creando un arreglo con 8 posiciones donde van a ir los objetos, pero cada posición es nula, o sea, no tiene objeto más bien. Y dentro del ciclo ya estamos poniendo un objeto en cada posición del arreglo de la tarjeta, un empleado en cada posición. Aquí, si lo ejecutamos, pues el usuario no va a ver nada todavía. Le damos aquí aleatorio es calcular. Si le damos ordenar, pues el usuario no va a ver nada porque pues lo único que hicimos fue tomar esta información y meterle un arreglo de empleados. Nos falta ordenarla y luego regresar ya la información ordenada al JTable. Eso lo hacemos mañana. ¿Sí?